Como les dije, esta semana estaba pensando en Abraham, o en realidad el Señor me llevó a pensar en él. Y quiero leerles algo de la historia de Abraham que está en Génesis capítulo 12. Si quieren buscarlo en sus Biblias, Génesis capítulo 12. Y quiero que pensemos algunas cosas que la vida de Abraham nos enseña. Y obviamente que también lo podamos poner en práctica, ¿no? Génesis capítulo 12, fácil de encontrar, primer libro de la Biblia. Génesis 12, los primeros 4 versículos dice así: que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y para no hacer larga la lectura, que después en la semana ustedes sí lo van a leer en sus grupos de crecimiento, lo que encontramos en los capítulos siguientes es que una vez que Abraham obedeció la orden que Dios le dio, salió de ese lugar rumbo a la tierra que Dios le estaba mostrando, a Abraham le fue bien. Abraham tuvo éxito. No solamente que llegó a la tierra prometida, sino que además tuvo un hijo, que fue el primero de muchos hijos con los cuales Dios abrió el camino de salvación para todos nosotros, ¿sí? Así que Abraham recibió una palabra de Dios, recibió una orden bien concreta, obedeció y a partir de ahí le empezó a ir bien. Pero fíjense las cosas que Dios le prometió a Abraham allí en ese capítulo 12. Yo me hice una listita de las cosas que me parece que aparecen ahí en esos versículos que les acabo de leer. En primer lugar, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Una nación grande. Así que ahí me paré cuando estaba haciendo mis apuntes y digo, a ver, ¿cuándo una nación es considerada grande? Hoy por hoy se habla de naciones grandes cuando miramos alguna nación que ha sido prosperada económicamente, ¿no? Seguramente que el término grandeza tiene mucho más que ver que con lo económico, pero es lo primero que se me cruzó por la cabeza y digo, cierto, una nación grande es una nación próspera, ¿sí? Es una nación próspera económicamente, pero también una nación es grande, o por lo menos dentro del plan que Dios tenía para hacer de él una nación grande, estaba incluido el plan de darle descendientes y muchos descendientes, es decir, ninguna nación es grande con pocos habitantes, ¿sí? Entonces, dentro de la promesa de grandeza a Abraham, de una nación grande, estaba incluido la posibilidad de muchos descendientes, tantos como para formar ellos solos una sola nación. Además, dentro de la palabra nación, se implica también lo que tiene que ver con la geografía, es decir, toda nación tiene un territorio geográfico, ¿sí? Y en el caso de Abraham quizá era muy significativo esta promesa. ¿Por qué? Porque Abraham siempre se la pasaba de tierra en tierra, armando y desarmando carpas. Una característica que vemos en Abraham antes de llegar a la tierra prometida es que siempre se la pasaba caminando, ¿sí? De lugar en lugar. De hecho, cuando Dios lo llama, no era el primer lugar donde había vivido. Ya se venía mudando con su padre, ¿sí? A propósito, parece que el papá era el primero que tenía el llamado de dejar todo e irse a la tierra prometida. Porque si leemos los versículos anteriores, o sea, los últimos del capítulo 11, ustedes se van a dar cuenta que su papá, Taré, se llamaba así, Taré, iba camino a Canaán, pero nunca llegó. Así que la historia de Abraham para mí es tremendamente significativa. ¿Por qué? Porque quizás es la puesta en funcionamiento de un llamado que tenía otra persona, pero que no cumplió por alguna razón que la Biblia no menciona. La cuestión es que ahora, dentro de la promesa que Dios le daba a Abraham, estaba incluida la posibilidad de quedarse en un territorio que definitivamente ya iba a ser suyo, ¿no? Y además, obviamente, todo lo que tiene que ver con nación como unidad política, unidad étnica, ¿no?
Pero esa es la primera promesa que se le da a Abraham, que va a ser una nación grande. La segunda promesa que se le da a Abraham es: te bendeciré. Te bendeciré. ¿Qué significa bendecir? Bendecir es decir bien o hablar bien, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, cuando Dios te dice, te voy a bendecir, ¿qué está diciendo? Voy a hablar bien de vos. Voy a hablar bien de vos. Así que la segunda promesa que Dios le dio a Abraham es que Dios mismo iba a hablar bien de él, ¿sí? Dios mismo iba a hablar bien de él. Tercero, le dice: haré famoso tu nombre. En otra versión, la que leímos recién, decía: engrandeceré tu nombre. Sencillamente significa: te voy a hacer famoso. Te voy a hacer famoso, ¿no? Me llamó la atención, si ustedes leen algunas líneas hacia atrás o adelante, como quieran, en la Biblia, se van a encontrar ahí nomás cerquita con la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? ¿Sí? Esa multitud que se había juntado un día para hacer una torre. ¿Con qué objetivo? ¿Se acuerdan con qué objetivo? El objetivo de ellos era hacerse un nombre. O sea, ser famosos. El objetivo de esos hombres era hacerse famosos. Así que dijeron: vamos a hacer una torre tan alta que llegue al cielo y todo el mundo hable de nosotros. Por supuesto, esa intención de hacerse famosos jamás fue consultada con Dios. Entonces, ustedes se acordarán cómo sigue la historia, ¿no? Dios un día los vio construyendo la torre, bajó, confundió lo que ellos hablaban, porque hasta ese momento todos hablaban un solo idioma, los confundió. Aparentemente, a partir de ahí surgen las distintas lenguas, ¿sí? Los distintos idiomas, ¿no? Y se confundieron tanto, o sea, se armó tanto lío entre ellos que no se podían comunicar y cesó la obra. Es decir, su intención de hacerse famosos caducó. Pero ahora, unos pocos capítulos después, Dios mismo viene a decirle a Abraham: te voy a hacer famoso. O sea, es muy diferente cuando uno quiere hacerse famoso a cuando Dios te dice: te quiero hacer famoso. Porque vemos que a la gente de Babel le fue mal, pero a Abraham le fue muy bien. Y realmente es tan famoso que hasta el día de hoy hablamos de Abraham. No sé si les pasa a ustedes. Esto es una experiencia personal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo sé más de Abraham que de mi abuelo. ¿Les pasa a ustedes eso o no? A los que nacimos en la iglesia, sabemos más de Abraham que de nuestros abuelos, ¿sí? Imagínense si no se hizo famoso. Se hizo recontra famoso. Y yo creo que les pasa a muchos eso, ¿no? De que hablan más de Abraham y saben más detalles de Abraham que de sus propios parientes, ¿no? Bien. Otra promesa que Dios le dio a Abraham es que serás una bendición, le dijo. Serás una bendición. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. O sea, esto es un tipo de bendición, de prosperidad espiritual para desparramar. Una cosa así, ¿no? Como que Dios está diciendo: mira, vas a ser tan bendecido que por los poros te va a salir bendición para los que te rodeen. Los que te rodeen van a ser bendecidos por vos. Es decir, es como que en Abraham Dios estaba inaugurando un nuevo periodo de relaciones. De relaciones interpersonales. Otra vez, volvemos unos pocos capítulos atrás y nos acordamos que las relaciones se habían roto totalmente. ¿Se acuerdan qué mal que estaban las relaciones, por ejemplo, entre Caín y Abel? Tan mal estaban que se terminaron matando el uno al otro, ¿no? Pero ahora Dios aparece en escena y dice: yo a vos te voy a bendecir tanto que vamos a inaugurar un nuevo nivel de relaciones. A través tuyo la gente se va a llevar bien. Y una promesa más. Dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto es ni más ni menos que una bendición de expansión y de protección. ¿Sí? Es decir, no había forma de que alguien maldiga a Abraham. No había forma de que alguien le desee mal, o en todo caso, si le deseaban mal, el deseo de maldad nunca llegaría a él. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, ¿no?, que el poder de la vida y la muerte está en poder de la lengua. Eso dice Proverbios 18. Y así es como muchas personas consiguen maldecir a otros.
Y lamentablemente tenemos algunos que trabajan para el infierno y con sus palabras simplemente hacen que se acumulen maldiciones sobre la vida de otro. Pero Dios le dice a Abraham, aunque suceda eso, aunque alguien quiere maldecirte, yo mismo voy a anular esa maldición. De hecho, el que te maldiga terminará maldito. Impresionante, ¿no? Así que esto era lo que Dios pensaba de Abraham. ¿Sí? Bien, hasta aquí venía yo leyendo la historia de Abraham, tranquilo, como un devocional más, tomando algunas notas, cosas que me parecían de la vida de él, hasta que me fui al Nuevo Testamento a ver qué decía el Nuevo Testamento de Abraham. Y entonces encontré algo quizá todavía más interesante que esta lista que ustedes ven allí en la pantalla. ¿Sí? Y encontré algo que Dios mismo dice acerca de nosotros. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice acerca de nosotros es cierto y es verdadero? ¿Cuántos quieren recibir todo lo que Dios diga de ustedes? Entonces, vamos a decirlo juntos ahora. Padre nuestro, yo recibo toda palabra acerca de mí que salga de tu boca. Y la creo en el nombre de Jesús. Amén. Miren, Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3, 9 dice esto: que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. La misma bendición. O sea, si te resultó impresionante la bendición que Dios soltó sobre Abraham, quiero decirte que Dios dice que la misma bendición está reservada para vos. ¿Cuántos dicen aleluya? Le cambié la palabra que iban a decir, ¿vieron? Algunos iban a decir amén, no sé qué. Pueden decir lo que quieran con tal de que lo festejen, digan gloria a Dios, lo que sea, ¿eh? Y fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no somos judíos acá, tenemos esta bendición. Dice, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, les recuerdo que ustedes recién dijeron que creen toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, si lo que se depositó sobre Abraham fue tremendo, entonces es importante que creas que es tremenda la bendición que hay sobre tu vida. Miren, repasemos rápidamente esto, te lo repito para que, te quede grabado qué es lo que Dios dice entonces de vos y de mí. Entonces Dios dice que Dios hace de vos una nación grande, es decir, próspera, y con propiedad, con propiedad. Dios habla bien de vos, o sea, Dios te hace propaganda. Dios es tu mejor publicista, eso es lo que dice la palabra. Dios hace famoso tu nombre. No hace falta que vos te hagas propaganda, no hace falta que vos te quieras levantar un nombre, un título, no sé lo que sea. Dios te hace famoso, ¿eh? Dice entonces Gálatas que Dios provoca que seas una bendición para los que te rodean. Y dice Pablo a Gálatas que Dios te protege de los que te maldicen. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Repásenlo después otra vez en su casa. Hagan carteles grandes. Peguen en toda su casa diciendo, esto dice Dios de mí. Y lo anotan por ahí, porque es así. La misma bendición que recibió Abraham. Y cuando leas esta semana los demás capítulos, el 13, el 14, el 15, vas a ver que fue así, que le fue bien en todo. Le fue bien en todo. Así que pegate carteles por todos lados que te recuerden que sobre tu cabeza está la promesa a Abraham. Decirle que tenés al lado, sobre tu cabeza está la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Muy bien. Pero claro, Abraham hizo algunas cosas
para que la bendición termine sobre él. Porque claro, una persona puede decirme, no sé, te voy a regalar tal cosa, y yo simplemente puedo decir, mira, no, yo no lo quiero recibir. Y me voy y no lo recibo. Y aunque me lo deje en la puerta de mi casa y yo no lo recibo, nunca lo podré disfrutar. Entonces, la cuestión no es solamente que Dios suelta bendición sobre vos, ya lo hizo. El tema es que ahora hay que dar algunos pasos concretos para que la bendición definitivamente termine operando sobre tu vida. ¿Sí? Y eso quiero que repasemos esta noche. Lo primero que vemos que Abraham tuvo que hacer es dejar algo atrás. Él tuvo que dejar algo atrás. ¿Sí? El Señor le dijo, ahí lo leímos recién, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Creo que en primer lugar, Abraham tuvo que dejar una seguridad económica, una seguridad material. Estaba en la casa de su padre, el que proveía todo era su papá. Él estaba seguro y aunque viniese alguna crisis, probablemente él sabía que su papá se iba a preocupar tanto por él como para que nunca le falte nada, así tenga que vender un riñón o una cosa así, ¿no? Pero esa seguridad la tenía Abraham. Entonces, si queremos que esa bendición de Dios se deposite sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de abandonar la seguridad que tenemos depositada por ahí. Por ejemplo, digamos que ahora en unos días, la semana que viene, las cosas cambien tanto en nuestro país que en vez de mejorar se pongan peor y mucho peor. ¿Pensaste en eso? ¿Cuántos pensaron que puede ponerse peor? ¿Sí? Algunos pensaron que puede ponerse peor, ¿no? Entonces, aquellos que pensaron que la cosa se puede poner peor, ¿en qué están seguros? Quizá alguno diga, bueno, si la cosa se pone peor, yo tengo la plata debajo del colchón. ¿Sabían ustedes que debajo de los colchones en Argentina hay tanta plata como para cubrir la deuda externa? Es impresionante la plata que hay debajo de los colchones. Debajo del mío no, pero debajo de algún colchón está. ¿Por qué es eso? Porque la gente se asegura de que si algo pasa, recurro a esto. ¿A qué pensás recurrir si la cosa se pone fea? Sí, ya sé que a Cristo. Eso suena bonito, pero cuando estamos en crisis a veces no es lo primero a lo cual recurrimos, ¿no? Decimos, ¿y ahora qué les pasó a aquellos que tenían todo su dinero, su ahorro metido en el banco y un día conocimos algo que se conoció como el corralito? ¿Qué pasó cuando lo que pensabas que tenías a mano no está más? Abraham estuvo dispuesto a dejar todo tipo de seguridad para confiar solamente en la seguridad que le ofrecía Dios. Literalmente. Si él se iba de la casa, probablemente no le correspondía la herencia que le darían si se quedaba ahí trabajando para papá. Pero no solamente ese tipo de seguridad, sino también la seguridad familiar, social. Si todos hoy tenemos un amigo, un pariente a quien recurrimos si algo pasa, sea que pase algo materialmente o algo emocionalmente, y si un día no tuvieses nadie a quien recurrir. Entonces, lo primero que necesitamos aprender de la historia de Abraham es que tenemos que estar dispuestos a dejar todo tipo de seguridad, pero literalmente, a tal punto de decir, Dios se encarga de mí porque hay una palabra, hay una promesa, Él me está llevando a un lugar, Él quiere hacer algo conmigo, así que si Él quiere hacer algo conmigo, debe haber previsto que me vaya bien, porque si yo fracaso, Él fracasa. Esta semana yo les voy a alentar y aún a través de su reunión de grupo de crecimiento a que reflexionen en esto. A ver, realmente la seguridad de ustedes, yo también voy a hacer lo mismo, plenamente, ¿está puesta en el Señor por completo?
La semana pasada, la verdad que me partió el corazón ver a un hombre aquí de Neuquén, a quien se le había quemado la casa. No lo conozco. No fui suficientemente rápido ni siquiera como para tomar nota de quién era o dónde vivía, porque la nota la agarré empezada. Pero me partió el corazón un hombre grande que dice, esto era todo lo que tenía, y se largó a llorar, pobre, mostrando la casa totalmente incendiada. ¿Qué pasa si lo que pensás que tenés, un día ya no lo tenés? Estar dispuesto a empezar de nuevo. Así que lo primero que tuvo que hacer Abraham era dejar algo. ¿Qué será que tenemos que dejar nosotros para que empiece a actuar sobre nosotros la bendición de Dios? La segunda cosa que tuvo que hacer Abraham es atravesar un tiempo de hambre. Atravesar un tiempo de hambre. En el capítulo 12, versículo 10, dice que en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Miren, el hambre no estaba en la casa de Abraham, el hambre estaba en el lugar donde Abraham vivía. Este versículo nos recuerda que si bien Dios nos garantiza su protección, eso no quiere decir que nunca nos toque el hambre, que nunca nos toque la necesidad, que nunca nos toque la enfermedad. Lo que sí quiere decir es que en medio del tipo de hambre que nos toque atravesar, nuestra fe tiene que permanecer intacta. Y fíjense, Abraham se tuvo que ir de ahí porque literalmente no había nada para comer, ¿sí? Algunos dirían, bueno, pero Abraham entonces se equivocó. Abraham actuó impulsivamente, se dejó llevar por la necesidad. Y sí, probablemente. ¿Acaso no nos dejamos llevar nosotros alguna vez por el impulso y después nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado? Esta historia simplemente nos demuestra que para tener la bendición de Dios encima de nuestra cabeza no necesitamos ser perfectos. Podemos equivocarnos. Pero ¿dónde está la virtud en la vida de Abraham? Que cuando Dios le hizo recapacitar sobre el asunto, inmediatamente levantó campamento y se volvió al lugar donde había salido. Y lo primero que hizo cuando llegó al lugar de donde no tendría que haberse ido, levantó un altar y adoró a Dios. O sea, la fe de la que nos habla Abraham no es una fe para aquellos que no sufren de imperfecciones, sino que la fe de la que nos muestra Abraham es una fe que viven aún los que se equivocan y que se dan cuenta de su error e inmediatamente vuelven al lugar de donde salieron y adoran a Dios, reconociendo que Dios los hizo volver. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Entonces lo segundo que tiene que suceder con nosotros es atravesar esos tiempos de hambre, de desnudez, de enfermedad, de prueba, lo que sea. Porque el hambre, para nosotros a lo mejor no pasamos hambre, pero pasamos un periodo donde nos quedamos sin trabajo o donde estuvimos enfermos o algún otro tipo de dificultad, lo que sea. En ese momento, saber que la enfermedad, que el hambre, lo que sea, no es el final de nuestra vida, sino que simplemente es una crisis que se nos presenta y la fe nos hace atravesar en medio de ella. Mientras escribía estos apuntes me acordaba de la historia de Jesús cuando con sus discípulos atravesaban el mar de Galilea y se levantó una fuerte tormenta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Jesús dormía en el bote ahí, dormía, ¿no? Y sus discípulos, que la mayoría de ellos eran conocedores del mar, se preocuparon en que el bote no se hundiera, pero llegó un momento en que no podían hacer nada y parecía que su fin era literalmente ahogarse. Entonces comenzaron a zamarrear a Jesús y a tratar de despertarlo y decirle, ¿a vos no te preocupa que nos estemos hundiendo? Y entonces Jesús se levanta y le habla al viento y a la lluvia, ¿se acuerdan de esa historia, no? Y les manda enmudecerse, aquietarse, y así fue. Inmediatamente cesó la tormenta. Entonces quizá muchos al leer esa historia habrán dicho, bueno, entonces la fe es para detener las tormentas. No.
La lección que aprendemos allí no es que la fe sirve para detener las tormentas. ¿Qué es lo que pasa después de que la tormenta se aquieta? Ellos siguen su viaje hasta el otro extremo del mar y allí se detienen en un lugar llamado Gadara y aparece un endemoniado. El endemoniado el Gadareno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús está ahí unos 10 minutos. Lo libera, habla 2 o 3 cosas con él, a tal punto de que le cambia la vida literalmente, y se vuelve, y se va otra vez. Entonces, la historia del mar, la tormenta, Jesús que lo aquieta y todo eso, hay que mirarlo en su contexto completo. ¿Para qué sirve la fe? La fe sirve para llegar a tu propósito. ¿Sí? La fe no es para calmar tormenta. La fe te ayuda a recordar que tenés un objetivo en la vida y que no hay tormenta que te pueda frenar. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, sea lo que pase en tu vida, puede venir una tormenta más fuerte, pero vos sabés, esta tormenta no es el fin, porque yo todavía no cumplí lo que Dios quiere que cumpla. ¿Me entienden? Esta enfermedad a mí no me va a matar, eso es fe. ¿Pero por qué sabes que no te va a matar? ¿Simplemente porque crees en Dios? No, sabes que no te va a matar porque te quedan cosas para hacer que Dios te encomendó. Eso es fe. Es saber que puedo seguir adelante tranquilamente porque todavía Dios no terminó conmigo. Y esa era la fe que tenía Abraham. Creo que cuando Dios le hace ver que no tendría que haber seguido del lugar anterior, Abraham lo entiende y dice, tenés razón, mi destino no es la muerte por hambre, mi destino es Canaán. Yo tengo que llegar ahí. Ahí recapacitó y dijo, yo ahí tengo que levantar descendencia para Dios. Entonces dijo, me vuelvo tranquilo. Y se volvió a la tierra donde había hambre. Y estando en la tierra de hambre, él no solamente que no se murió de hambre, sino que además ahí Dios lo prosperó. Segunda cosa entonces, tuvo que atravesar tiempo de hambre. Tercero, Abraham le dejó elegir las mejores tierras a Lot, su sobrino, y por eso recibió bendición. Ustedes se acuerdan que Lot nunca tendría que haber seguido con Abraham. Por alguna razón Abraham se lo llevó. Y fue un estorbo siempre, ¿sí? Porque no estaban los planes de Dios que fuera con Abraham. Pero en un momento Dios le dijo, bueno, ya está, es tiempo de que te separes de Lot. Esto no da para más. Entonces Abraham, sabiéndose portador de la bendición de Dios, le da a Lot la opción de elegir la tierra que quiera para irse a vivir él solo. Ni lerdo ni perezoso, Lot eligió, obviamente, la mejor tierra. Y se fue hacia una tierra que era realmente promisoria, ¿no? Tierra de mucho verde, agua, evidentemente ahí se cultivaba bien. Y a Abraham le quedó, por supuesto, a ver qué tierra le iba a quedar a Abraham para elegir. La única que le quedó para elegir era la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán era una tierra de mucho desierto y mucha montaña, difícil de trabajar. Difícil de trabajar. Entonces, en esta porción de la historia, se nos muestra el carácter de Abraham, ¿no? Y que tiene que ver con esa bendición de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque Abraham, con esa actitud, fíjense, no usó de influencia sobre Lot para convencerlo de que elija otra tierra. No usó de su influencia paternalista, porque él podría haber dicho, bueno, yo no soy como tu papá, déjame a mí la mejor tierra. No usó de la influencia de autoridad, no usó de ningún tipo de influencia, no usó de ningún tipo de manipulación. Él dijo, elegí tranquilo, que lo que me quede a mí será bueno. Y en lo que me quede a mí seré prosperado. Entonces, ¿qué es lo que veía yo en esta historia? Que la elección de Lot dejó a Abraham con una tierra de pobreza.
Y entonces yo pensaba esto, ¿cuántas veces nos ha pasado esto, no? Que la elección de otras personas nos dejan a nosotros en estado de pobreza, en estado de necesidad. ¿Mm? La elección de otro de sacar su partida te dejó a vos en miseria. ¿Cómo se llama eso? Estafa. La elección de otro de ascender te dejó a vos, quizá ni siquiera con el mismo puesto, sino que te hizo echar de la fábrica, de la empresa, de la oficina. ¿Cuántas veces nos pasó que la elección de otros nos deja a nosotros en un aparente estado de ruina? Digo aparente porque cuando Lot decidió por lo mejor y dejó a Abraham frente a una tierra desértica, lo posicionó a Abraham en el mejor lugar para que Dios pudiese hacer su obra. El mejor lugar. Porque no había forma de que Abraham hiciera nada. ¿Por dónde iba a empezar Abraham si era desierto? ¿Por dónde empezaría si todo era montaña dura? Dios tenía que hacer un milagro. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, trayéndolo a nuestra vida, cuando otro toma decisiones que a nosotros aparentemente nos dañan y nos dejan afligidos, preocupados, en pobreza, en aparente miseria, quiero decirte que en realidad te están dejando en el mejor lugar donde Dios puede hacer un milagro con tu vida. ¿Te das cuenta? Porque como Dios tiene un propósito con vos, lo pensó todo. ¿O ustedes creen que a Dios le agarró por sorpresa la decisión de Lot? ¿Ustedes creen que en algún momento Dios dice, ¿ahora qué hago? Esta jugada no la tenía pensada. No, jamás. Dios tiene todo planificado. Y aun cuando a nosotros nos parece que nos estafaron, que nos engañaron, que nos mintieron, que nos robaron, lo que sea que te haya pasado, estás en la mejor posición para que por causa de tu aflicción, Dios puede hacer la obra a través tuyo. O decime si no fue en esos momentos de aflicción, cuando tu corazón estaba más entregado al Señor. Porque no te quedaba otra, ¿no? No te quedaba otra de confiar en Él y descansar en Él. Me pareció que esta palabra la tenía que escuchar alguien, no sé quién, pero alguien que se sentía engañado, estafado, robado, no sé, mentido. Y te la repito, estás en el lugar ideal donde Dios puede hacer con vos una tremenda obra. ¿La pueden creer? Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Y una más, un bonus track tengo. Abraham se terminan separando con Lot, ¿no? Lot agarra para la tierra de Sodoma y Gomorra. Tierra que aparentemente era muy fértil, muy lindo todo, pero claro, era una tierra de maldad que Lot no consideró. Y estando en Sodoma, que era tierra de pervertidos, sufrió todo tipo de tentaciones, ataques, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahora, pero una de las peores consecuencias que sufrió es que los reyes de Sodoma y de Gomorra entraron en guerra con otros reyes. Fueron atacados, vencidos, y se llevaron cautivos a unos cuantos que vivían en esa tierra, entre ellos a Lot. Entonces, claro, aquí tenemos una primera lección, ¿no? Que es esta. Cuando nosotros elegimos lo que aparentemente es mejor y lo elegimos fuera de Dios, o sea, sin consultar con Él, siempre vamos a terminar necesitados de ser rescatados. Siempre. Alguien te va a tener que ir a rescatar. Si elegís fuera de Dios, alguien te va a tener que ir a rescatar. Porque no vas a poder salir solo. Entonces esto pasó con Lot. Él eligió sin Dios y Abraham tuvo que ir a rescatarlo.
Pero entonces aprendemos algunas lecciones importantes de la vida de Abraham otra vez, porque Lot eligió a su favor, lo dejó a Abraham en la ruina, pero así todo, Abraham mostró otra vez su carácter y va a rescatarlo. Lo rescata, dice que juntó 318 hombres que no eran soldados, eran sus siervos, ¿sí? Y ahí aparece en la historia la primera vez un ataque de guerrilla, o sea, un ataque sorpresivo, de poca gente y bien efectivo. ¿Por qué? Porque él solo, con 318 hombres, termina venciendo a 5 reyes juntos, con todos sus ejércitos, ¿sí? Y volviendo de la victoria, obviamente volvía con Lot, lo había rescatado y volvía con todo el botín. Volviendo de la victoria, se encuentra con un personaje que conocemos como Melquisedec, el que les mencioné recién en el tiempo de la ofrenda, ¿sí? El que se conoce como el sacerdote del Altísimo en la Biblia. Y este Melquisedec sale a su encuentro para bendecirlo, y como dijimos, entonces Abraham fue tan generoso y reconoció que ese hombre era hombre de Dios, y por lo tanto que Dios había estado con él en la batalla y le había dado la victoria, que le entregó la 10ª parte de todo lo que había ganado, ¿sí? Le dio los diezmos como reconocimiento de que Dios le había dado la victoria. Pero no solamente que se encontró con Melquisedec, sino que también se encontró con el rey de Sodoma, otro que salió a su encuentro. Claro, acuérdense que Sodoma era donde vivía Lot, o sea que el rey de Sodoma había sido tomado cautivo, y Abraham, al liberar a Lot, también liberó a toda la ciudad, ¿sí? Entonces sale el rey de Sodoma a su encuentro y trata de negociar, trata de coimiarlo, y le dice: mira, quédate con todo el botín, pero dame a mí los hombres que cautivaste en esta guerra. En aquel tiempo, para un rey era más importante quedarse con los hombres, con los soldados del enemigo, que con el dinero. Porque no solamente que los soldados que había capturado hablaban bien de él, sino que además se aseguraba de que ese ejército nunca más se iba a rearmar para volver a atacarlo. Así que trató de chantajearlo, ¿sí? Y Abraham le dijo: a mí no me corresponde, porque nada de lo que tengo es mío. Y decidió no hacer ningún trato con el rey de Sodoma. Entonces, ¿cuál es la última lección que nos enseña Abraham? Primero, que para ser depositarios de la bendición de Dios tenemos que rescatar aún a los que son pecadores, aún a los que nos dañaron a nosotros mismos. Él fue a rescatar a Lot. Segundo, ser generosos, reconocer que todo viene de Dios, no quedarse con los diezmos ni con las ofrendas que le corresponden a Él, porque en definitiva lo que ganamos, lo ganamos porque Él nos dio las fuerzas. Y tercero, nunca entrar en sociedad con aquellos que humillan al reino de Dios. Esto es lo que Abraham hizo, y por lo cual nosotros vamos a leer después del capítulo 15 que le fue bien. Dios lo bendijo y le dijo todo eso que mencionamos al principio, esa lista, ¿no?, que vimos juntos ahí. Y le terminó sucediendo, pero entre la promesa y que sucediera lo que Dios le prometió, hubo un periodo en la vida de Abraham a que él se dedicó a hacer cosas concretas que alcanzaron la bendición sobre su vida. Entonces nosotros tenemos una promesa de bendición sobre nuestra cabeza, la que dice Gálatas. Dios ya lo prometió, pero para poder acceder a esa bendición, nuestra vida tiene que ser como la vida de Abraham. Necesitamos atravesar por los mismos momentos que él atravesó. Necesitamos usar la vida de Abraham como un modelo para nosotros, ¿sí? Así que la promesa de Dios sigue en pie. Sigue en pie la idea de Dios de bendecirte. Sigue en pie lo que dijo Dios de que te va a hacer famoso, grande, etcétera. Todo eso sigue en pie. Pero ¿qué necesitamos hacer?
Ahí se lo puse otra vez en la pantalla. Necesitamos dejar atrás lo que nos da una aparente seguridad, pero que no es Dios. Necesitamos estar dispuestos a atravesar los tiempos de hambre, pero sin perder la fe. Necesitamos mantener el carácter humilde, dando prioridad a otros, aunque las decisiones de esos otros nos traigan un aparente mal. Necesitamos estar dispuestos a rescatar a cualquier pecador, aunque ese pecador sea uno que me dañó personalmente. Necesitamos estar dispuestos a ser generosos. Y necesitamos oponernos a cualquier tipo de sociedad que va en contra del reino de Dios. ¿Cuántos creen que hay una bendición de Dios sobre su cabeza? ¿Cuántos la quieren recibir definitivamente? No sé si les pasó a ustedes, pero conozco mucha gente que recibió y sabe que recibió una bendición de Dios, pero esa bendición nunca les alcanzó, porque no hicieron lo que había que hacer. Porque la bendición de Dios es cierta, es verdadera, pero la recibimos cuando nos alineamos a Él y a su voluntad. Entonces, como estamos seguros de que la bendición es de Dios y que la bendición es para nosotros, ¿qué tal si nos alineamos con Dios? Yo quiero invitarle a que cierren sus ojos un momentito. Y que se tomen unos segunditos para revisar esto que nos muestra la vida de Abraham. Y aún yo diría, no te apures a responder todas las preguntas esta noche, pero sí que esta semana la dediques a estar con el Señor y revisar cada uno de estos puntos que hoy vimos. Empezá analizando en tu vida si serías capaz de dejar atrás lo que hoy te da una aparente seguridad. Quizás hasta ahora confiaste en tus fuerzas para trabajar, o confiaste en tus ahorros, o confiaste en que tenés algo para alquilar. Si algo pasa, recurro a eso. Confiaste en que, bueno, si te sacan la jubilación, tenés esto, tenés aquello. ¿Y qué pasaría si no tenés nada de eso? Y yo sé que todos aquí van a contestar como lo contestaron algunos, y los felicito por eso. Mi seguridad es Cristo, perfecto. Pero ¿qué tal si esta semana te la tomás para asegurarte que sea así? Y cada día de esta semana repetís una y otra vez una declaración delante del Señor diciendo: Señor, vos sos mi seguridad. Pase lo que pase, vos sos mi seguridad. Pero definí pronto en qué está basada tu seguridad. Vivimos en un mundo que está afectado por el mal, por el pecado, por la enfermedad, por la muerte. No sabes qué va a pasar en tu vida mañana, ni siquiera hoy cómo vas a terminar el día. Entonces, ¿por qué no declarar delante del cielo y de esa nube de testigos que pase lo que pase, tu seguridad está puesta en Cristo? ¿Cuántos quieren decirlo conmigo? Padre Santo, mi seguridad está puesta en tu reino. Lo segundo que nos enseñó Abraham es a pasar tiempos de hambre con fe. Acuérdense, no solamente creyendo que Dios nos va a liberar, sino creyendo que tengo que llegar a mi propósito de vida. Siempre enseñamos aquí esto, que la fe está fundamentada sobre una palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. Puede llamarse de cualquier forma, puedes llamarlo deseo, esperanza, expectativa, como quieras, pero no es fe. La fe siempre tiene como fundamento una palabra de Dios. Ahora te voy a decir otra cosa.
Que la palabra de Dios siempre te da una dirección. La palabra de Dios te da un propósito. La palabra de Dios te da un objetivo. Entonces fe es saber que a ese objetivo vas a llegar porque Dios dijo que vas a llegar. Y en el medio se podrá oponer cualquier tormenta, pero vas a llegar porque Dios dijo que vas a llegar. Eso es fe. Eso es fe. Yo no sé si todos aquí saben a dónde tienen que llegar. Quizá todavía ni siquiera escucharon a Dios diciéndole a dónde Él los quiere llevar. Entonces, que esta semana sea el inicio de un proceso donde empezás a buscar el lugar donde Dios te quiere llevar. ¿Qué quiere Dios de vos? ¿Qué quiere hacer con tu vida? ¿En qué te quiere usar a favor de su reino? ¿Cuál es tu puesto en su reino? Cuando Él te lo indique, soltá una declaración de fe y decir: Dios, ya que ese es el lugar donde querés que yo vaya, hacia allá voy y nada me va a detener. Nada me va a detener. Tercero, Abraham nos enseñó a tener un carácter humilde que da prioridad a otros. Difícil, ¿no? Preferimos a veces defendernos con nuestras armas, con nuestra fuerza, con nuestros argumentos. Pero ¿qué tal si esta semana también incluimos en lo que tenemos que hacer el dejarnos amansar por Dios y que se manifieste en nosotros el dominio propio y damos lugar a la humildad? Ligado a esto, Abraham estuvo dispuesto a rescatar aún al que lo dañó. Quizá para que la bendición sobre tu cabeza sea completa debas abandonar tu sentimiento de rencor, de odio, de amargura contra alguien que te hizo algún daño. En todo caso, habla con el Señor y decirle: Señor, gracias porque aquella experiencia me dejó justo en el lugar ideal, me dejó al borde de tu trono. Yo pensé que me dejó al borde de la quiebra. Yo pensé que me dejó al borde de la muerte. Yo pensé que me dejó al borde de la amargura, pero en realidad me dejó al borde de tu trono, donde solamente dependo de vos y de nadie más. Abraham nos enseñó a ser generosos y reconocer que si Dios te da la victoria, entonces le corresponde el botín a Él. Si Dios te hizo próspero, reconócelo. Yo podría haber predicado este mensaje antes de la ofrenda y juntar la ofrenda ahora, y probablemente muchos de ustedes ser tocados emocionalmente para ofrendar más hoy, ¿no? Pero hicimos la ofrenda como siempre antes del mensaje. Y ahora te digo esto para que durante esta semana pienses: ¿no debería ser yo más generoso para con Dios? ¿No debería serle yo fiel y reconocer que lo que tengo ha venido de Él? Y no guardarme más los diezmos ni guardar las ofrendas, sino soltar. Porque en definitiva Él va a permitir que llegue todo lo que necesite. Si ahora ya sé que no hay tormenta que me pueda detener, ¿para qué me quiero quedar con un dinero que no es mío? Si en definitiva Dios es el que me da las fuerzas para atravesar cualquier tormenta. Háblalo con el Señor esta semana. Y quizá la semana que viene quieras hacer una ofrenda de paz a Dios. Yo no creo que me acuerde de esto en el sermón de la semana que viene. Así que lo suelto y que el Espíritu Santo te lo va a acordar en todo caso. Pero quizá quieras la semana que viene hacer una ofrenda de paz delante del Señor y decir: Señor, la verdad, reconozco que me estuve quedando con algo que no era mío, era tuyo, porque vos me diste la fuerza, la energía, el trabajo, esto, todo, ¿no? Y quieras ofrendar al Señor y a partir de ahí ya nunca más fallarle con los diezmos y con las ofrendas.
Abraham se opuso a entrar en sociedad con cualquier cosa que avergonzara el reino de Dios. Por algo el Señor puso esto en mis apuntes. Quizá deba decirlo así. Si alguien está a punto de hacer algún negocio que no está claro, no lo hagas. Quizá te parezca el gran negocio de tu vida. Quizá la oferta que te hicieron es fantástica. Cuidado. En todo caso, pedí consejo. No te adelantes. No sea cosa que entres en sociedad con alguien que después quiera manejar tu vida. Imagínate si Abraham hubiese aceptado el chantaje del rey de Sodoma, ¿no? Hubiese pasado a ser un siervo de ese rey. Y él podría haber manejado su vida, pero no lo hizo. No sea cosa que quien te quiera ofrecer un negocio fácil hoy sea quien te gobierne mañana. Señor, en el nombre de Jesús, creemos que hay bendición sobre nuestra cabeza. Creemos que la bendición es grande. Señor, lo que pusiste sobre Abraham es tremendo. Es tremendo. Pero también sabemos, estamos seguros de que eso mismo está sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy disponemos, yo dispongo, decía así, yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi mente para que la bendición se haga efectiva sobre mí. Que se haga efectiva. Decía así conmigo, yo renuncio a toda intención de hacerme grande, de hacerme famoso fuera de Dios. Si voy a ser conocido, que sea por mi Señor. Que Él se encargue de hacerme publicidad. Yo hoy recibo la bendición de Dios. Yo sé que Dios habla bien de mí. Él no murmura contra mí. Él habla bien de mí. Y todo lo que Él dice, yo lo creo. Yo hoy declaro que seré bendición para los que me rodean, porque Dios abre en mí una nueva puerta de bendición a los que se me acercan. Yo declaro que empieza un tiempo de conexiones divinas. El Señor atraerá a mí a los que bendecirán mi vida. Y por el contrario, Él alejará de mí a los que intentan maldecirme. Yo prometo estar cerca del Señor para que su bendición se haga efectiva en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A Abraham le fue bien. Y yo sé que a todos nosotros que sigamos la misma actitud nos irá bien. Amén. ¿Cuántos creen que nos va a ir bien? ¿Cuántos creen que tienen éxito asegurado? Siempre y cuando estemos cerca del Señor. Siempre y cuando busquemos primeramente su reino. Amén. Decirle que tenés al lado, no dejes de buscar el reino de Dios. Míralo así serio, decirle primero el reino de Dios. Mantenete cerca de Él y te va a ir bien. Te va a ir bien. Ese tiene que ser tu mensaje mañana también, con quien te rodee. Quizá mañana no estés en un ámbito como este, a lo mejor no van a ser tus hermanos en Cristo todavía, pero ellos también necesitan esta misma palabra. Esta palabra no es solamente para los que venimos a los cultos, ¿sí? Esta palabra es para todos. Así que mañana, con el que te cruces, ¿sí?, a ese que trabaja con vos, el que estudia con vos, decile, mantenerte cerca de Dios. Busca primero el reino de Dios y te va a ir bien. Y te va a ir bien. Y te va a ir bien.